Bueno, hemos estado viendo ya una serie de problemas que tenía la iglesia de Corinto y en cada uno de ellos hemos ido aprendiendo no solo cómo lo aborda Pablo, cómo dar recomendaciones para resolverlo, pero también es bien importante entender que él está hablando a creyentes verdaderos, a salvos, a hijos de Dios. Y ya hemos visto que no debería extrañarnos tanto que un hijo de Dios pare involucrado en pecado. Y vimos también que hay varios tipos de creyente. No todos los creyentes están tratando de cumplir la voluntad de Dios en todo lo que hacen. No todos los creyentes verdaderos le han otorgado al Espíritu Santo el control de sus vidas. No todos. Y también hay otro grupo de creyentes que son recién convertidos, que están añorando o buscando quién los guíe en los caminos del Señor. Así que en la iglesia hay de todo. Y eso es lo que provoca problemas. Y más que frustrarnos por ver que las personas no son como Cristo, deberíamos entender, todos somos un reflejo de esa naturaleza pecaminosa que aún hay en nosotros. Y la única forma de lidiar con eso no es luchando con nuestras fuerzas, no es creyendo que vamos a ser fuertes para sobreponernos a una adicción, a una inclinación, a un deseo. No es así, no es así. Es el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, si ya somos salvos, el que nos puede dar la fortaleza para luchar. Pero antes de empezar en este tema, que es una continuación del tema que habíamos visto, que era el tema de la inmoralidad sexual, y la vez pasada nos quedamos solamente en el término acerca de la inmoralidad sexual. Este tema es amplio, abarca todo el capítulo que vamos a ver hoy, el resto del capítulo, pero vamos a orar antes. Señor, te damos gracias porque tú has dejado estas páginas en el Nuevo Testamento, esta carta a la iglesia de Corinto, y por el contexto, Señor, sabemos que era una iglesia muy bendecida por ti, a una iglesia a la que se le habían dado dones, atributos, capacidades extraordinarias, porque también era una iglesia sobre la que había mucha expectativa de tu parte. Era una iglesia que estaba ubicado en un lugar estratégico para cumplir un propósito estratégico de divulgación de tu evangelio a todo el mundo a través de la gente que pasaba por ese puerto. Gracias, Señor, porque tú dejaste esa palabra ahí y es una palabra para nosotros, para nuestras congregaciones, para nuestra vida personal, para nuestra conducta también. Gracias porque no tenemos necesariamente que aprender a base de sufrir nosotros en carne propia las cosas, sino que deberíamos ser prudentes y sabios como para aprender de la experiencia de otros, sin la necesidad de caer nosotros en esa misma situación. Te damos gracias, Señor, porque has dejado 1 Corintios para nosotros. La tomamos y la queremos estudiar a fondo, Señor. Queremos ser honestos en la interpretación, usar el contexto, saber quién la escribió y para qué la escribió, para que lo que saquemos ahí de conclusión realmente sea tu voluntad para nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el tema es de inmoralidad sexual y habíamos visto que era un tipo de inmoralidad que estaba cometiendo la iglesia en Corinto tan grave que ni siquiera los gentiles, que tenían fama de inmorales, en el caso de Corinto, que hasta tenían un templo donde la forma de adoración era inmoral. Había sacerdotisas que servían a esa diosa y la forma de adoración era tener relaciones sexuales con esas, entre comillas, sacerdotisas. Así que era una ciudad inmoral, era una ciudad compuesta de un paganismo extremo. Y los creyentes de la congregación, de la iglesia verdadera de Corinto,
habían sido ese tipo de personas antes, pero ya no lo eran. Habían sido rescatados por Cristo y eran salvos, pero estaban dejándose arrastrar o permitiendo o tolerando que en la congregación sucediera esto. Dice, estaban tolerando la inmoralidad sexual en la iglesia, pecados que ni siquiera los gentiles practicaban. Así que esto continúa. Estamos en el capítulo 5 y vamos a ver el resto del capítulo hasta el versículo 13, si el Señor lo permite. La base bíblica, es bueno recordarla. En efecto, y solo vimos el primer versículo la última vez. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, alguno tiene una relación sexual con su madrastra. ¿Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido? Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, casi que está diciendo, y espero que así lo hagan, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia, ya hablo antes de arrogancia, aquí de jactancia, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir de este mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese que se llama hermano y no lo es, ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Es duro, duro este segmento de 1 Corintios. Pero hay casos como este que se requiere tomar una decisión radical. Veamos, la estructura habíamos dicho que se formaba de varias, podíamos elaborarla en base a varias preguntas. ¿Qué es la fornicación? Ya lo vimos, la fornicación es el título, y es la palabra que usa acá Pablo, es el título para un conjunto diverso de pecados en relación sexual. Pero el tipo específico de fornicación que estaba tolerando esta iglesia de Corinto era que alguien del que no hay total certeza si realmente era un creyente o no era un creyente, pero alguien que decía ser hermano de la congregación, estaba teniendo una relación sexual con su madrastra, mujer de su padre. El siguiente tema sería, y lo vamos a ver ya en un momento, ¿por qué nadie había intervenido para resolverlo? ¿Cómo propone Pablo que se resuelva este caso? ¿Cuál es el riesgo de tolerar el pecado? ¿Por qué la iglesia debe cuidar su pureza?
¿Debemos juzgar la inmoralidad de la iglesia? ¿Debemos juzgar la inmoralidad del mundo? Estas son grandes preguntas que debemos hacernos y que vamos a tratar de resolverlas hoy. ¿Por qué nadie había intervenido para resolver este problema? Pablo dice acá en el versículo, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Esto que estaba pasando no parecía ser ignorancia. Habían sido instruidos por Pablo durante año y medio, más o menos 4 o 5 años antes de que se escribiera esta carta de 1 Corintios. Pablo estaba abriendo camino allí en Corinto. Habían sido enseñados también por Apolos, por Pedro, que había llegado ahí. Usaban el Antiguo Testamento como su Biblia. Recordemos que para el tiempo en que se escribe esta carta de 1 Corintios, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Entonces los hermanos de las congregaciones usaban el Antiguo Testamento y poco a poco estaba siendo revelado el Nuevo Testamento por cartas, por evangelios, pero eso llevó tiempo. Pero ellos tenían Biblia, usaban Biblia y habían sido instruidos por Pedro, por Apolos, por Pablo principalmente, usando el Antiguo Testamento, que arroja luz, mucha luz, en cuanto a la moralidad y en cuanto a los principios de Dios. Por lo tanto, conocían lo que Dios ordenaba en Levítico, lo que decía en Levítico y que vimos con detalle la última vez que nos reunimos acerca de lo que sí era aceptable, lo que no era aceptable y qué era considerado fornicación. Y todo delito de fornicación terminaba en muerte. En Levítico terminaba en muerte. En ese momento en que está la iglesia de Corinto, ya no se vive bajo la ley. Ese tiempo ya pasó, ya el control de las leyes locales no lo tenía la ley de Moisés. Sin embargo, los principios están ahí. A Dios le desagrada toda fornicación. Se basaban en la doctrina enseñada por Cristo. ¿Quién les había trasladado las enseñanzas de Cristo? Pablo. Pablo de primera mano recibió de Cristo todo lo que enseñó. Así que ellos no podían decir que eran ignorantes. Aunque no eran judíos y no habían sido criados como judíos, una buena parte de esa congregación, aunque había algunos judíos, conocían los mandamientos de Dios. No era ignorancia. Y no solo eso, habían visto la bendición del Espíritu Santo en sus vidas, en su congregación, y cómo el Espíritu Santo los había dotado de tantos regalos. Así que, todo lo contrario, parecía ser inmadurez. Varios niveles de inmadurez. Aún siendo salvos, eran guiados por su propia carne. Basta ver los primeros capítulos para saber que le estaban dando rienda suelta a sus deseos de la carne. Las divisiones, los conflictos, los sectarismos, las peleas. Todo eso demostraba que no tenían una conciencia que hubiera sido moldeada por el Espíritu Santo. De lo contrario, su propia conciencia modelada por el Espíritu Santo les hubiera advertido que estaban tolerando algo que era intolerable para Dios. No reaccionaban al ver lo que estaban tolerando. Y la gravedad del caso requería una decisión rápida y radical. Habían aceptado la filosofía dualista. Y tenemos que entender que en ese entonces, esto sucede más o menos en el año 50, 55, el gnosticismo se estaba gestando, pero ya los principios que iban a desarrollarse en un gnosticismo completo, como el dualismo, por ejemplo, ese hecho de pensar que lo material y lo espiritual son cosas separadas. Entonces, lo que yo haga con mi cuerpo material no afecta para nada a mi espíritu. Esa posición
permitió que muchos sintieran la libertad de hacer cosas terribles con sus cuerpos, con su sexualidad, pensando, pues es mi cuerpo el que lo está haciendo. Mi espíritu está limpio de eso. Eso es una filosofía gnóstica, dualista, que estaba ya permeando la iglesia y estaba penetrando en los círculos, especialmente en esta región muy cercana a Atenas, en las iglesias como la iglesia de Corinto. Estos hermanos de esta congregación, a pesar de ser bendecidos por el Espíritu Santo, se habían hinchado. La palabra arrogancia se puede entender también como hincharse, inflarse en su vanagloria. Ni siquiera veían que los gentiles los aventajaban en cuestiones morales, por lo que ellos estaban tolerando en la iglesia. Hasta los gentiles aventajaban, porque a un gentil de esa región le hubiera horrorizado una relación incestuosa como esta. Una persona cohabitando sexualmente con su madrastra. Hasta a ellos les hubiera escandalizado. Dios no hace jerarquías en las listas de pecado. Y esto es bueno aclararlo desde ahorita. Dios no hace jerarquías. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias listas de pecados. Y nosotros tendemos a poner en una categoría muy superior como un pecado sumamente grave y grotesco las cuestiones de índole sexual. Sin embargo, para Dios, en las listas de pecado, todo pecado es pecado. Hay pecados que son muy evidentes, que son muy escandalosos, que son muy obvios. Y tendemos a hacer una crítica muy fuerte sobre ese tipo de pecado. Pero, ¿y qué de la envidia? Que nosotros mismos podemos sentir y que nos carcome por dentro, que los demás no pueden ver, pero esa como no se puede ver, no nos la critican. Nosotros no nos hacemos una autocrítica por esa envidia que estamos sintiendo. Sin embargo, para Dios, la fornicación y la envidia son igual de graves, porque ambos son pecado. Miremos Gálatas 5, 19, 21. Hay una lista de pecados. Adulterio. Por supuesto, este es del lado de pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí llegan los pecados sexuales. Pero de ahí idolatría. ¿Y qué si yo adoro más mi carro que a mi propia familia? Me siento más responsable con los amigos que con mis propios hijos. Estoy poniendo a otras cosas o a otras personas en idolatría. Pero de eso, pues parece como que no fuera un pecado muy grande comparado con adulterio, comparado con fornicación. Pero para Dios es igual. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Miren, adulterio, fornicación, comparado con pleitos, comparado con iras, contiendas, disensiones. Disensión es la incapacidad de llegar a acuerdos que nos permitan una convivencia pacífica. Esas son disensiones. Yo me diría, eso no puede estar al mismo nivel, no me parece lógico. Miren, que a nosotros nos parezca lógico o no nos parezca lógico, ¿qué importa? No somos nosotros los que dictamos qué es lo bueno y qué es lo malo. No es jurisdicción nuestra dictar eso. Eso es jurisdicción de Dios. Y Dios lo puso así en sus listas de pecado en el Nuevo Testamento, al mismo nivel. La paga del pecado es muerte, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. También en 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, no erréis, no se equivoquen, no juzguen equivocadamente, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tasados por igual. Ninguno que vive dedicado a practicar esto como su forma de vida, heredará el reino de los cielos. Y esto erais, ¿y a quién él está escribiendo? Estamos en 1 Corintios 6, un poco adelante, 9 al 11. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Santificado es apartado para Dios. Ya habéis sido santificados. En el otro podemos decir, pero es que lo otro lo estaba escribiendo a la iglesia de Galacia. Sí, ok, perfecto. Esto que acabamos de leer ahorita está escrito a la iglesia de Corinto, en esta misma carta, un poco adelante. Así que Dios no hace listas de pecado donde hay pecados más importantes para Él y menos importantes. Lo que sí es cierto es que las consecuencias de los diferentes pecados son diferentes. Pero no es desde el punto de vista de la gravedad que le parezca a Dios un pecado. Es las consecuencias en este mundo que tienen algunos pecados. ¿Por qué era tan grave como para meditar la expulsión? Y acá vienen otras preguntas. ¿Se trata esto de un salvo que está cometiendo un pecado de muerte o de un infiltrado que está haciéndose pasar por salvo sin realmente ser un salvo? Y aquí nosotros tenemos que tener bien claro, nosotros no podemos ver el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón. Y hemos dicho varias veces, la controversia que muchos se encuentran al decir, mire, yo no puedo asistir a esa congregación porque ahí hay una persona, un hermano, un creyente, que yo sé que está haciendo esto, esto, esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo puede ser que él sea un creyente y haga eso? Entonces significa que si uno se vuelve un creyente, uno puede hacer eso. La pregunta sería, ¿puedes ver tú el corazón? ¿Puedes ver tú el corazón de un ser humano? No, no puedes verlo. Entonces, ¿cómo te consta que esa persona que está cometiendo eso realmente es salvo? ¿Te consta? Solo te podría constar si puedes ver el corazón, pero podría suceder también, y es el caso de en muchas ocasiones, donde no es un salvo. Es alguien que cree ser salvo o se está haciendo pasar por salvo, pero no es un salvo. En este caso que estamos viendo, más que el pecado, la gravedad estaba en el pecador. El pecador de esta carta sabe que está haciendo lo que no agrada a Dios y no tiene la intención ni la voluntad de cambiar. Está actuando con soberbia, desafiando la santidad de Dios y está dañando el testimonio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo eso está haciendo esta persona. Y lo sabemos porque aunque no quedó evidencia de esa carta, Pablo ya les había escrito. Ya les había escrito. Cuando él mismo dice, ya les escribí que no se junten con gente así. Entonces no era un caso nuevo. ¿Cómo propone Pablo que se resuelva este caso? Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Pablo no andaba ahí con esa conflicto que sienten muchos pastores, muchos líderes, de que sienten más preocupación por la autoestima de una persona que por confrontar el pecado. Es que si yo lo confronto, es que si yo le digo lo que está haciendo, se puede herir su autoestima y se puede venir abajo. Cuando alguien está cometiendo un pecado y ese pecado implica que no hay voluntad de cambio, debe ser confrontado. Pero es que se puede ir de la iglesia, es su decisión. La iglesia no es propietaria de los hermanos. Si alguien se quiere ir, se puede ir en cualquier momento.
Así como alguien en cualquier momento puede llegar a mi congregación. Yo no puedo pretender que todas las personas que se congregan en un lugar nacieron espiritualmente ahí. No, hay libertad. Hay libertad. El hermano, las personas, los creyentes tienen libertad. Entonces, Pablo está diciendo acá, yo no estoy con ustedes, estoy en Éfeso. Desde ahí estoy escribiendo. Pero como que yo ya estuviera ahí, ya juzgué. Ya juzgué. Como que yo estuviera presente en espíritu, los acompaño en eso que tienen que hacer. El Espíritu Santo nos capacita para madurar, discernir y decidir. No podemos nosotros declararnos ignorantes acerca de la voluntad de Dios. Y en la ley hay un principio, ¿verdad? Que la ignorancia no me exime a mí de responsabilidad. Es que, mire, yo no sabía que existía esa ley. ¿Cómo me va a juzgar usted en base a esa ley, señor juez? Si yo no sabía que eso era así. Ah, lástima, ¿verdad? Lástima que no sabía. La ignorancia no exime de responsabilidad. Y lo mismo es en este caso. Si yo no leo la palabra de Dios, no estudio la palabra, no escudriño la palabra de Dios, no puedo venir delante de Dios y decirle, mira, yo no sabía. Dios va a decir, ¿tenías Biblia? Sí. Entonces, ¿la leías? No. Pues que nunca me predicaron de eso. ¿Y qué? Si nunca te predicaron de algunos temas, tenías tu Biblia como para leerla. No es culpa del pastor que nunca predicó de ese tema, el que tú ignoraras totalmente ese tema. Tenías tu Biblia, sabías leer, y ahora, incluso si yo no sé leer o ya no puedo ver muy bien, hay audiobiblia. Yo puedo oír la Biblia de pasta a pasta. Está en audio. El Espíritu Santo nos capacita para madurar, discernir y decidir. Entonces, un creyente maduro es capaz de juzgar lo que observa. Es que Dios no nos ha llamado a ser jueces de los hermanos. Ajá, perfecto. A hacer juicios de valor, de cómo vino vestido, de miren lo que está comiendo, miren. No, no se trata de eso. Eso es una cuestión carnal, querer juzgar, emitir juicios de valor. Pero juzgar si se está tolerando pecado o no se está tolerando pecado, eso sí estamos llamados a juzgar. No tenemos que tenerle temor a la palabra juicio. Sí a juzgar sin razón. Cuestiones puramente secundarias y de valor. Pero juzgar el pecado, sí. Sí podemos hacerlo. Se trata de discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, o sea, doctrina más profunda, más meditada, principios más sólidos, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los adultos. Y ahí no está refiriéndose a niñez física y adultez física. Aquí el punto es espiritual. Es para los adultos espirituales, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, yo puedo ser físicamente un adulto, pero espiritualmente comportarme como un verdadero bebé, como un verdadero niño. Y eso está bien si yo soy un recién convertido. Está bien y es normal. Si yo acabo de conocer al Señor recientemente, pues no conozco mucho. No conozco mucho y eso es legítimo. Pero si yo tengo 20 años de asistir a una iglesia cristiana, porque hace esa cantidad de tiempo yo conocí al Señor como mi Señor y Salvador, pero aún sigo todavía dedicado a cuestiones secundarias, juicios de valor, pleitos, buscando que me atiendan, que me cuiden. Lamentablemente, yo debería ya ser un adulto espiritual y sigo siendo un bebé, un niño, un recién nacido espiritual. Pero el que se ejercita. ¿Y cómo nos ejercitamos? Leyendo, practicando, sirviendo. Esas son formas en que nos ejercitamos y podemos desarrollar músculo espiritual, discernimiento espiritual.
Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, y ya he juzgado al que cometió tal acción. Pablo no necesitaba estar presente para hacerse sentir. No que el distanciamiento social que tenían, en este caso era distanciamiento geográfico que tenían entre la congregación que él había fundado en Corinto y él que estaba en Éfeso, distante de Corinto, significara que él ya no tenía jurisdicción y que no podía hacerse sentir. Él podía hacerse sentir. Con una carta se hacía sentir. Pablo esperaba que entre ellos, entre los hermanos de Corinto, ya hubiera alguien maduro, alguien capaz de ver esa situación y de resolverla. Alguien que pudiera ejercer un liderazgo espiritual en esa congregación. Alguien capaz de poner orden en ese caos que se estaba viendo. Y sí, caos. Si hacemos la lista de pecados que hicimos al principio, ¿cuántos eran? 40, alrededor de 40 diferentes pecados que se estaban tolerando en esa congregación. Uno diría, ¿qué pastor aguantaría ahorita una congregación con 40 pecados de ese calibre? Pues prácticamente ninguno, y eso le tocó a Pablo. Y muchos también en forma romántica y sublimando las cosas de la iglesia primitiva, dice, es que deberíamos ser como la iglesia primitiva. Ahí sí se respiraba paz, ahí sí todo estaba bien, porque no había pasado mucho tiempo que el Señor había venido. Ajá, perfecto. Esta iglesia de Corinto no tenía ni 35 años de haberse ido el Señor al cielo, de haber terminado su ministerio en este mundo. Ni 30 años, 35 años. Nosotros tenemos ya más de 2000, casi 2000 años. Pero ahí ni 30 años, ni 35. Y era una congregación donde había 40 tipos de pecados de este calibre. Entonces, no vengamos con eso de que deberíamos ser como la iglesia primitiva. También ellos tenían problemas. ¿Y saben por qué ellos y nosotros tenemos problemas? Porque somos seres humanos. Y el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar. Pero él esperaba que hubiera alguien capaz de poner orden ahí, alguien que pudiera disciplinar y corregir a la iglesia. Pero en lugar de juzgar y resolver, decidieron tolerar. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Miren, para resolver esto, hagan de caso que estoy con ustedes. Porque en espíritu me siento ahí con ustedes. Me siento parte de ustedes. Pablo aquí ya ha emitido, ha adelantado opinión jurídica, diríamos. Ya he juzgado al que cometió tal acción. No se trata de que ustedes vengan y empiecen a pensar qué van a hacer con él. Yo les anticipo, con la experiencia que tengo y con el conocimiento que tengo, ya les anticipo qué es lo que hay que hacer. Expulsar al que está cometiendo ese pecado. Ese pecado afecta gravemente la reputación de Cristo. Y es donde decimos, pecado es pecado delante de los ojos de Dios, pero hay pecados que son escandalosos. Y en este caso, es una congregación que está metida en una ciudad pagana, donde la inmoralidad es el pan de cada día. Entonces, es vista la congregación de los santos, en este caso, la iglesia de Corinto, como un lunar, como algo diferente, como un oasis dentro de esa contaminación que hay en Corinto. Pero si dentro de ese oasis se practica lo mismo que hay afuera, entonces la reputación de Cristo ante los incrédulos se daña. Para ser como uno de esos de Corinto, mejor me quedo así como estoy. Para hacerme cristiano como esos de la iglesia de Corinto, mejor me quedo como estoy. Y así dicen muchos cristianos hoy, o muchas personas no creyentes hoy, refiriéndose a creyentes. Para ser como ese, mejor me quedo en el mundo.
Eso es dañar la reputación de Cristo. Y los pecados escandalosos, especialmente escandalosos, porque los paganos no practicaban ese tipo de pecado, son muy dañinos a la reputación de Cristo. Romanos 2:24 dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado, es insultado por los gentiles. ¿A causa de quién? No es a causa del pecado de los gentiles, a causa de vosotros, creyentes, que se comportan tan mal. Si eso se tolera, se comenzará a tolerar todo en la iglesia. Y no se significa, recuerdo, que ese pecado sea peor que los otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, ¿en el nombre de quién debían actuar como jueces? En el nombre de Dios, pues solo Dios juzga. Si nosotros juzgamos acá en la tierra, lo hacemos en nombre de Dios. Nos toca impartir justicia por un pecado que se está tolerando en una congregación, lo hacemos en nombre de Dios, porque solo Dios juzga, pero Él nos ha dado suficiente luz en su palabra para discernir el bien y el mal. Y nos toca muchas veces juzgar acá acerca del malo, lo malo. Lo hacemos en el nombre de Dios. Entonces, si lo hacemos en el nombre de Dios, tenemos que hacerlo a su manera. ¿Y cuáles son los requisitos para juzgar al pecado? Actuar en el nombre del Señor Jesús con temor y con temblor. Aquí no es con terror, sino que con un respeto y un deseo de hacerlo con cuidado y rigurosamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es con temor y con temblor. Debe hacerse en forma colegiada, no a mí que se me antoja ir y gritarle a otro hermano acerca de lo que está cometiendo. No, la Biblia establece una forma colegiada, o sea, una forma organizada, estructurada, bien definida. No debe ser, la corrección del pecado no debe ser en forma caprichosa y debe ser por alguien espiritual. Debe hacerse aplicando correctamente la doctrina. Eso es lo que se esperaría. Y debe hacerse en el poder del Espíritu de Cristo. O sea, hay requisitos. Si vamos a juzgar, no va a ser juicios de valor, va a ser sobre cosas trascendentes e importantes, pero hay requisitos para hacerlo. Y Pablo lo está planteando. En el versículo 5 dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregad a ese tal a Satanás para destrucción de su carne. Ahí es donde dijimos que podía haber dos opciones. Puede ser el caso de un salvo que está cometiendo un pecado que en la Biblia se llama pecado de muerte. Y vamos a ver qué consiste. Es un salvo que insiste en pecar y Dios no lo detendrá. Él seguirá pecando tanto como quiera, pero es un salvo porque en algún momento genuinamente hizo su decisión por Cristo. Ahora, nosotros sabemos si realmente una persona es salva o no. No, no lo podemos saber, solo Dios. Pero son esas dos posibilidades. Un salvo cometiendo pecado de muerte o un incrédulo infiltrado en la iglesia haciéndose pasar por salvo. Así que seguirá en eso hasta que reciba todas las consecuencias. Y en ese caso, en el caso si es un salvo que insiste en pecar y no para de pecar, la disciplina de Dios, porque Dios a sus hijos los disciplina. Si no quieren entender, es como un niño. Si no quiere entender, se le disciplina. En este caso, la disciplina de Dios puede llegar hasta la muerte. Por eso se llama pecado de muerte. Es un pecado tal que la persona no quiso detenerse, no quiso parar, no quiso entender razones, doctrina, no quiso entender la voluntad de Dios. Pero es un hijo de Dios. Dios en su disciplina puede llegar hasta quitarle la vida.
Primera Juan 5, 16 y 17 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba o que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado. Pero dice, y hay pecado que no lleva a la muerte, pero hay pecado que lleva a la muerte. Puede ser un creyente verdadero que está metido en un problema de pecado, que no quiere salir, insiste en quedarse ahí, pues es posible que Dios en su disciplina se lo lleve. Y en ese caso dice, entregada tal a Satanás para destrucción de su carne. En el otro caso, podría ser un infiltrado, ¿verdad? Que no es salvo y por lo tanto es un incrédulo que está cometiendo un pecado con el que como incrédulo no siente ningún problema de conciencia, ni siente ningún llamado de parte de Dios a dejar de hacerlo. Se hace pasar por creyente y como la congregación ya lo considera un creyente, y eso es grave, miren, esto es grave. Yo diría, las iglesias tendrían que reevangelizar a su propia congregación, muchas iglesias, porque muchas personas, sin que realmente haya ocurrido una transformación, un arrepentimiento genuino en su corazón, muchas personas solo levantan la mano, repiten mecánicamente algo, pasan enfrente y el resto de la congregación, a partir de ese día, los considera hermanos. Pero puede ser que muchas personas que han hecho eso no son salvos realmente. Pero como ya los consideran hermanos, nadie los va a volver a evangelizar jamás en esa congregación. Y eso es una tragedia, porque de eso hay mucho en las congregaciones hoy en día. Gente que cree que es salva, no es salva, nadie los evangeliza y están dentro de la congregación lastimando la reputación de Cristo. Disfruta el pecado porque no tiene al Espíritu Santo. Si ese es el caso, hay que devolverlo a su lugar con Satanás. Así que hay dos casos. Uno, su cuerpo se destruye porque es un salvo que está cometiendo un pecado que no quiere dejar y la disciplina lo lleva a la muerte, a la destrucción de su carne, pero a la salvación de su espíritu. O es un incrédulo que está cometiendo ese pecado. Y ahí dice 1 Juan 5, 16 y 17. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El infiltrarse en una congregación es una realidad. No es una posibilidad remota, es una realidad. Muchas iglesias tienen personas infiltradas, no son creyentes que se están haciendo pasar por creyentes y están dañando el cuerpo de Cristo. Juan lo advierte, siglo I, miren, ¿hace cuánto? Iglesia primitiva, con ese tipo de problemas, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Si es un salvo, su salvación está segura, aunque la disciplina de Dios lo lleve a la muerte. Dios le permitirá a Satanás ser el verdugo de su carne y probablemente muera a consecuencias del pecado que está cometiendo. Pero si es un salvo, su salvación está segura. Y si es un incrédulo, expulsarlo no le impide reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, expulsarlo de la congregación, no lo estamos expulsando de la posibilidad de llegar a la vida eterna. Lo estamos expulsando para que quede en evidencia que parecía ser un salvo, pero no era un salvo. Fuera. Y estando fuera, él puede recapacitar, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces ser aceptado por la congregación como un verdadero salvo, ya con el Espíritu Santo en su corazón. Ese es el tipo de decisión radical que Pablo está proponiendo. Si se arrepiente este incrédulo, llegará a ser salvo.
En ambos casos, si ya es salvo, su espíritu verá al Señor. Y si no es salvo, su espíritu puede conocer al Señor. Si es salvo, será un salvo como por fuego, porque cuando llegue a la presencia del Señor, su vida en este mundo no lo va a acreditar en nada. Todo lo que hizo no va a servir de nada, porque era un salvo que murió disciplinado por Dios por cometer pecado que no quiso dejar, pero es un salvo como por fuego, así raspadito, raspadito, con lo mínimo. Si las obras de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es el riesgo de tolerar el pecado? Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Vuestra arrogancia no es buena. Su presunción, su vanagloria, su soberbia no es buena, no los va a llevar a nada bueno. Solo los llevará a enfrentar la disciplina de Dios. Purifíquense ya. Purifíquense ustedes, iglesia de Corinto. Miren cuánto problema tienen. Diríamos nosotros, cuánto clavo tienen. No esperen a que Dios resuelva las situaciones con ustedes, porque la disciplina de Dios puede ser muy severa, muy dura y no les va a gustar. Si tienen luz, usen esa luz para resolver. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí no se refiere a estar durmiendo en una cama. Aquí, dormir, la palabra que usa acá es morir, y muchos ya murieron. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no tendríamos necesidad de que Dios nos juzgue. Si yo tengo la lucidez y la doctrina y la palabra de Dios para hacerme un juicio a mí mismo acerca de lo que estoy haciendo, si yo me juzgo a mí mismo, Dios no tiene por qué venir a juzgarme. Es como un hijo que reconoce a su papá, ante su papá, su falta. El papá no tiene por qué castigarlo severamente, porque ese hijo ya reconoció, ya se arrepintió y hasta él mismo propone cómo lo pueden disciplinar. De eso se trata, tener esa madurez para yo emitir juicio sobre mí mismo y resolverlo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Quieren esperar un juicio general para todos? Ustedes saben ya bastante de doctrina, yo les enseñé. Si no son capaces con esa doctrina de discernir a estas alturas y de poner orden, Dios va a tener que hacerlo. Lo que están tolerando va a terminar por arrastrar a toda la congregación. Yo no quisiera que pasara eso, pero eso va a pasar. Gálatas 5, 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? ¿Quién hizo que pasara eso? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Esa otra iglesia, la iglesia de Galacia, pero toca el mismo problema, permitir que el pecado se infiltre. ¿Y por qué la iglesia debe cuidar su pureza? Debemos limpiar la levadura vieja, tomar control de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? No por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que lo va a lograr hacer si yo se lo permito. El Espíritu no me va a forzar, pero si mora en mí y yo lo permito, Él puede hacer el cambio. Él puede hacer la transformación y Él lo puede lograr por nosotros. Y va a ser en su poder. Anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual de la que la Biblia habla es esta. La guerra espiritual ocurre aquí, ocurre en el corazón, ocurre en la mente del creyente, ocurre en ese conflicto entre querer cumplir los deseos de mi carne y querer cumplir la voluntad de Dios. Eso es la verdadera guerra espiritual y no mucha de la que nos plantean como guerra espiritual, que más son elucubraciones y ficciones, especulaciones no bíblicas. Esto es guerra espiritual.
el espíritu y los deseos del espíritu y los deseos de la carne en conflicto. ¿Dónde? En el corazón de todo creyente. Y esa guerra sigue hasta la muerte. Para que seáis nueva masa, santificada. Hemos sido justificados. Si hemos creído en Cristo, hemos sido justificados, o sea, declarados justos. Hemos sido santificados, apartados para Dios. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. ¿Por qué se dejan arrastrar nuevamente por esa esclavitud si ya fueron libres? La levadura simboliza la corrupción. Ustedes deben mantener su integridad y su pureza, que no se contaminen entre ustedes. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta. Y ahí se refería a la fiesta judía de los panes sin levadura. Está usándolo como un simbolismo. Algunos de los miembros de Corinto, de la iglesia de Corinto, eran judíos y sabían de qué estaba hablando. Y los demás que no eran judíos habían sido instruidos por Pablo y habían visto Antiguo Testamento y habían visto esa fiesta de los panes sin levadura. Pero más que el ritual de la fiesta, el punto era panes puros, panes que no contengan corrupción. Eso somos nosotros. La iglesia deberíamos ser como panes sin levadura, sin nada fermentado, sin nada que corrompa. Está usándose en sentido figurado. Sin malicia y sin maldad. Porque eso, la malicia, la maldad, estorba el cumplimiento de la gran comisión. Y con sinceridad y con verdad, siendo la sal, la luz y el aroma de Cristo en el mundo. El mundo necesita de la iglesia, pero de una iglesia pura, una iglesia verdadera, que el mundo la pueda ver como un oasis tan diferente a lo que sucede en la oscuridad del mundo. Así que nuestro llamado de ser la sal, la luz y el aroma de Cristo es muy importante. ¿Debemos juzgar la inmoralidad de la iglesia? Pues claro, pero ya vimos, no en forma caprichosa, en una forma ordenada. Ya les había escrito antes, no era la primera vez que había escrito acerca de ese tema. Que no anduvieran en compañía de inmorales. Eso Pablo ya se los había pedido. Debían aprender. Si ellos iban a andar con inmorales, finalmente iban a aprender de ellos. Y si aprenden, lo más probable es que después vivan como ellos. Corinto no era un lugar donde se respirara decencia. Y el mundo donde nosotros vivimos tampoco es un lugar donde se respire decencia. Yo tengo que tener mucho cuidado a dónde me voy a meter, con quiénes me relaciono. No porque no los ame. Tenemos un llamado a amar al pecador, pero no para vivir bajo los principios con que ellos viven y a hacer lo que ellos practican. Eso sí no es nuestro llamado. Los hermanos de Corinto venían de practicar eso. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, no a los avaros, estafadores, idólatras, porque entonces, ¿qué deberíamos? Salir de este mundo. Pero ese no es nuestro llamado. Y muchos creyentes de los primeros siglos malinterpretaron el separarnos del mundo como aislarnos. Y de ahí vinieron las ermitas, los monasterios, los ermitaños, tratando de eludir el mundo, el pecado, sin entender que la guerra espiritual se libra aquí. Y aunque yo sea un ermitaño escondido en una montaña donde no mire a nadie más que animales, de todos modos hay una naturaleza pecaminosa que me hace pensar lo malo, planear lo malo y practicar lo malo, aunque esté aislado del mundo. No es así. Entonces, ¿qué está diciendo acá? No es desmarcarse del mundo en cuanto a no querer contacto con ninguna persona incrédula. Jesús no rogó para que se nos sacara de este mundo, sino para que fuéramos guardados del maligno. Esa fue la rogativa de Jesús ante Dios. El mundo necesita la sal y la luz y el aroma de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo.
para que vean vuestras buenas obras y de acuerdo a vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Reputación de Cristo bien cuidada. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno, que llamándose hermano es, y a esa palabra es muy importante. Por eso es posible que lo que estaba acá era un infiltrado. Porque llamándose hermano es, y cuando dice es, está hablando de una cuestión esencial. Es una persona inmoral, avara, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con tal ni siquiera comáis. Con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque se está haciendo pasar por un salvo, haciéndose pasar por miembro del cuerpo de Cristo, por miembro de la esposa del Cordero, sin ser un verdadero, sino un falso, un infiltrado. Con ese ni siquiera comáis. Puede ser también un hermano carnal, ¿verdad? Llamándose hermano, uno que aprenda a ser salvo. El hermano carnal es el salvo que sí se deja llevar por los deseos de su carne y puede caer en todo tipo de pecado silencioso o escandaloso. El que se llama hermano pero está infiltrado es un incrédulo que no tiene el Espíritu Santo, pero es capaz de pecar sin que su conciencia lo redarguya de pecado. La lista de pecados escandalosos, la lista de pecados incluye pecados escandalosos y pecados silenciosos. ¿Qué son esos pecados? Inmoralidad, avaricia, idolatría, difamación, borrachera, estafa. Eso está incluyendo la lista que Pablo pone acá. Incluye inmoralidad, pero incluye otro montón de cosas silenciosas también. Pues, ¿por qué? Y veamos rápidamente. Inmoralidad es sostener relaciones sexuales ilícitas. Avaricia, amar las riquezas por sobre todo. Idolatría, adorar otras cosas por encima de Dios. Difamación, esparcir información falsa de alguien. Borrachera, no tener dominio propio con el licor. Estafa, lograr ganancias usando la mentira. Hacer negocios exitosos a base de mentir. Eso es estafa. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? A la iglesia deberían ser creyentes, en la iglesia deberían haber creyentes maduros, capaces de modelar, enseñar, discernir y juzgar. Y si un hermano necesita ser apartado y disciplinado, hay que hacerlo. Jesús da 4 pasos. En Mateo 18, 15 al 17, Jesús da 4 pasos. Pablo está diciendo, en este caso, sáltense de una vez al 4.º paso. De una vez sáltense al 4.º paso. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Paso 1. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Se resolvió. Sin mayor divulgación, se resolvió el problema. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 testigos, ¿verdad? Que te atestiguen lo que está pasando. 1 o 2 más, aparte de tuyo. Y entonces, vuélvanle a hablar. Y si rehúsa escuchar, dilo a la iglesia, o sea, ya a la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces sea para ti como el gentil, o sea, sácalo, expúlsalo de la iglesia. Sácalo. Porque se siguieron todos los pasos y es obvio que una de dos, o realmente él está cometiendo un pecado que lleva a la muerte y solo la disciplina de Dios lo puede sacar de eso, la muerte, o es un infiltrado que no tiene lugar en la iglesia. Nosotros gobernaremos juntamente con Cristo. Sí,
pero no nos corresponde a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, dictar sentencia sobre los incrédulos. Eso le corresponde únicamente a Jesucristo. Él es el que se va a sentar en el juicio del gran trono blanco y va a ejecutar la sentencia que ya ha sido emitida sobre todos los incrédulos. Así que, ¿qué podemos concluir al final? ¿Estamos llamados a buscar la madurez espiritual? Sí. ¿Debemos cuidar sobre todo la reputación de Cristo? Sí. ¿Impartir disciplina debe quedar en manos de maduros? Sí, por favor, en manos de maduros, para que sepan cómo debe hacerse. El maduro y el inmaduro, ¿todos somos pecadores? Sí, lamentablemente, esa naturaleza la tenemos todos. Eso nos debería hacer humildes y no arrogantes. A todos. Hay pecados escandalosos y hay pecados silenciosos. Pero ambos tipos de pecados son iguales de malos ante Dios. Nada debería estorbar nuestra misión. Debemos limpiarnos para que la misión que tenemos nosotros de hablar el evangelio a toda criatura y llevarlos a practicar la voluntad de Dios y de Cristo no debería tener estorbo. Que el Señor los bendiga y oremos. Señor, te damos gracias porque estos versículos del capítulo 5 de 1 Corintios nos educan acerca de cosas que no debemos tolerar, ni en la congregación y tampoco cosas que debemos tolerar en nuestra vida. Muchas veces nosotros jugamos al relativismo y en el caso de nosotros, sí justificamos muchas cosas que hacemos que no son justificables, pero porque yo soy juez y parte. Ayúdanos, Señor, a ser suficientemente maduros para juzgarnos a nosotros mismos de una manera correcta, como tú quieres. Y si hay algo que depurar en nuestra propia vida, ayúdanos a tener la fortaleza por medio de tu Espíritu Santo para depurarnos, para limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias, Señor, y te alabamos porque tú has dejado esto para nuestra edificación y no para ver el pecado de otros, sino ver nuestro propio pecado primero. La viga que está en nuestro ojo antes de ver la paja que está en el ojo del ajeno. Señor, te alabamos y te bendecimos y Señor, aunque son palabras fuertes, las tomamos para nuestra vida y somos redarguidos por ellas para cambiar, para madurar, para dejar de ser niños en Cristo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.